Bueno, hemos leído un salmo, ¿verdad? Este Salmo 96, donde hemos visto cómo el salmista exhortaba a que se proclamen entre las naciones la gloria de nuestro Dios, que se proclame entre las naciones la grandeza de ese Dios creador y hacedor y salvador. Y ese es un llamamiento no solamente hermoso y precioso, sino necesario y fundamental, que realmente se proclame a las naciones la verdad de Dios. Quisiéramos comenzar en el día de hoy, para la gloria de nuestro Dios primeramente y sin lugar a dudas, y también evidentemente siempre que esta sea la voluntad del Señor, algo para lo cual hemos estado orando y seguimos orando. Pues queremos empezar a partir de hoy una serie de predicaciones a las que hemos puesto por título El Evangelio, poder de Dios para la salvación. Y quisiera primero compartirles cuál es el propósito o el origen que surge en nuestro corazón para llevar a cabo esta serie. Y primeramente el propósito y el deseo que tenemos es el de poder alentar, el de poder alimentar y el de poder generar por medio de estas predicaciones, evidentemente primero en mi vida, pero también para hacerlo en el corazón y en la vida de cada uno de ustedes, mis hermanos, el de seguir recordando la necesidad que hay de proclamar el Evangelio de Dios. La necesidad y la urgencia que hay en proclamar el Evangelio de Dios. Y lo que deseamos, si es la voluntad del Señor, en los próximos domingos que tengamos oportunidad de predicar, es que estas predicaciones, o a través de ellas, podamos ver el poder del Evangelio y que esto pueda movernos, quizás a algunos que a lo mejor estamos dormidos o inertes, o quizás a otros que a lo mejor estamos ahí, ¿verdad?, esporádicamente haciéndolo, y probablemente también a otros que están siendo fieles en llevar el Evangelio. Pues que no bajemos nuestros brazos, que no desfallezca nuestro corazón en esos intentos, que no nos desanimemos ante quizás la dureza a veces del corazón o quizás ante las situaciones o circunstancias por las que estamos viviendo en estos tiempos, sino que deseamos que el aliento que puedan traer estas palabras a nuestras vidas nos permitan continuar adelante con esa gran encomendación que nos fue dada una vez por nuestro Rey y Señor, y de la cual sabemos que somos embajadores. Ese es el deseo, ese es el propósito, el poder alentarle y alentarme, el poder alimentarnos de entender la urgencia y la necesidad de proclamar la verdad del Evangelio. Y que el Señor nos ayude, para que su palabra alcance ese propósito. Pero también lo que queremos a través de ella es que si tú estás viniendo a la iglesia, quizás esporádicamente o quizás desde hace tiempo, pero aún no has dado el paso de fe que te lleve a reconocer a Cristo en tu vida como Señor y Salvador, puedas ver a través de estas predicaciones y de estos ejemplos que realmente el Evangelio es lo único que trae esperanza. Es un mensaje cargado de poder y que a través de ese Evangelio encuentres en Cristo a tu Señor y Salvador. Queremos que estos tiempos que podamos compartir juntos
nos ayuden a continuar firmes y con denuedo, como dice la palabra, con valor, el poder evangelizar y compartir la verdad con aquellos que nos rodean, con la total confianza puesta única y exclusivamente en el poder de Dios que se manifiesta para la salvación por medio de su Evangelio. A lo largo de las semanas, si Dios quiere, traeremos a meditación diferentes episodios que nos iremos encontrando en la palabra. Episodios que vamos a ver sucedieron en realidad, están plasmados en la palabra de Dios. Probablemente todos ellos o la gran mayoría sean conocidos por muchos de los que estamos aquí. Y en donde vamos a ver realmente que esta afirmación que tenemos por título en nuestra serie es una afirmación cierta y veraz. Una afirmación que es cierta y que podemos creer en ella porque es veraz. El Evangelio, poder de Dios para la salvación. Evidentemente creo que la mayoría de los que estamos aquí, por no decir que todos, yo creo que probablemente a lo mejor todos, saben que este título que he puesto a la serie no es un título que haya salido de mi imaginación, ¿verdad? Sino que este título corresponde, probablemente podríamos decir, que a una de las declaraciones más grandes que jamás se hayan podido decir o nombrar en la historia. Una declaración que se encuentra escrita en la Biblia. Una declaración que está en la palabra de Dios y a la cual les invito a buscar en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículos 16 y 17. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. De ahí es de donde nace este título de esta serie. Como les digo, no es fruto de mi imaginación, sino es fruto de la revelación de Dios por medio de su palabra. Y en esta carta escrita por Pablo a los romanos, en el capítulo 1, versículo 16, y leemos también hoy el versículo 17, dice así el apóstol: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Hoy quiero llevarles simplemente a una pequeña introducción sobre el Evangelio, que probablemente podríamos abarcar en mucha más amplitud, pero que hoy queremos destacar esencialmente en el poder de Dios. Miren, una de las cosas más increíbles que podemos ver en la creación de Dios son algunos de esos episodios que se producen, ¿verdad?, por esos diferentes efectos de la naturaleza que nos muestran, ¿verdad?, el gran poder y la enorme fuerza que pueden llegar a ejercer. Yo no sé si alguna vez habrán tenido oportunidad de ver, por ejemplo, una gran tormenta, o a lo mejor de ver un día de estos de un gran viento huracanado. Aquí hay personas que vienen de otros países y han podido sufrir los efectos, por ejemplo, de un huracán. Y cuando uno mira la creación y mira lo que el Señor ha creado, encontramos, ¿verdad?, que a lo largo del tiempo, por ejemplo, hay efectos meteorológicos que nos muestran el gran poder que tienen, la gran fuerza con la que pueden llegar a actuar. Y miren, yo solamente les voy a nombrar dos episodios que están registrados en la historia de cataclismos o de efectos de la naturaleza realmente poderosos. Uno de ellos fue la erupción del volcán Tambora en la isla de Sumbawa, en Indonesia.
Esta erupción de este volcán está registrada como la mayor erupción volcánica de la historia. Fue en el año 1815 cuando este volcán entró en erupción. Y dice que su explosión se escuchó hasta en la isla de Sumatra, a más de 2000 kilómetros de donde estaba este volcán. También dicen que importantes cantidades de pesada ceniza volcánica cayeron tan lejos como en la isla de Borneo, en Celebes, en Java y en otras islas, también situadas a miles de kilómetros. La erupción de este volcán está registrado que aproximadamente causó la muerte de 71.000 personas, de las cuales entre 10.000 y 12.000 fallecieron directamente por causa de la explosión, pero el resto, la mayoría, fueron causadas por las enfermedades y el hambre que provocó este volcán, porque como consecuencia de su erupción y de la cantidad de ceniza que llegó a elevar, pues mucha producción agrícola quedó arruinada. De hecho, la erupción provocada en aquel momento, dice que en el año 1816, al año siguiente, provocó un fenómeno conocido como el invierno volcánico, o como el año sin verano, debido a los efectos que tuvo en el clima tanto de Europa como de América. La gran mayoría de las cosechas de aquel año se perdieron, murió mucho ganado y produjo la mayor hambruna que ha habido en el siglo XIX. Así que imagínense el poder que tuvo la erupción, ¿verdad?, de aquel volcán. Y otro acontecimiento que estoy convencido, seguro que muchos de nosotros conoceremos más porque ha sucedido recientemente, es aquel que sucedió el día 11 de marzo del año 2011, cuando vimos los efectos de uno de los mayores terremotos que se han registrado en la historia. Dicen que es el cuarto terremoto más grande desde que se tienen registros. Y ese terremoto generó uno de los mayores tsunamis que se recuerdan y que sabemos afectó a la mayor parte de la costa de Japón. Murieron más de 15.000 personas y miles de kilómetros fueron totalmente arrasados por completo. Además, sabemos que se produjo uno de los peores desastres nucleares al verse afectado la central de Fukushima y sus efectos todavía perduran. Así que vemos, ¿verdad? Vemos simplemente con estos dos ejemplos el poder que pueden tener, por ejemplo, ¿verdad?, algunos de esos efectos climáticos o de la creación de Dios. Y podríamos nombrar muchos otros ejemplos que nos dan a ver el poder de todos ellos. Pero saben, todos y cada uno de ellos están sujetos y en ninguno de los casos podrá manifestar jamás la grandeza del poder de Dios. Y eso que Él es el creador. Él es el que los ha creado. Pero ninguno de ellos, ninguno, podrá manifestar jamás la grandeza del poder de Dios. Ahora, queridos hermanos y amigos que en esta mañana nos visitan, si realmente nosotros queremos tener la oportunidad de poder observar de una manera totalmente impresionante y maravillosa la actuación del poder de Dios, si realmente queremos ver una manifestación de ese poder en una manera mucho más admirable y mucho más hermosa de la que jamás podríamos encontrar, ni siquiera en cualquiera de todos estos efectos que podamos ver en la creación, pues esa oportunidad la vamos a tener a través del Evangelio. A través del Evangelio y de lo que por medio de este Evangelio Dios es capaz de hacer en la vida de una persona. Si realmente queremos observar verdaderamente el poder de Dios, si quieren mirar hacia un lugar y encontrar ahí la actuación real del poder de Dios, no miremos hacia los efectos de la creación que son hermosos y provienen de Él.
sino que admirémonos con lo que Dios puede hacer a través de su Evangelio en la vida de una persona. Como hemos leído en este texto de Romanos, el apóstol Pablo, volvemos a leer, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio, dice el apóstol, el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Y aquí hay una cosa que es importante, hermanos. Fijémonos que estas son palabras del apóstol Pablo, pero realmente sabemos que son palabras de Dios, el cual inspiró por medio de su Santo Espíritu al apóstol Pablo para que escribiera estas palabras. Así que quien está reconociendo el poder del Evangelio es Dios mismo. Es Dios mismo. Él nos ha dejado escrito en su palabra lo que Él puede hacer a través del Evangelio. Y Él nos está diciendo que ese Evangelio es su poder para la salvación. Así que es Dios mismo, queridos hermanos y amigos, el que quiere que nosotros entendamos y sepamos la grandeza que tiene el Evangelio, tanto en su contenido como en su acción. Es Dios mismo el que nos quiere mostrar el poder del Evangelio, tanto en el contenido como en su acción. ¿Te has preguntado alguna vez si eres capaz de imaginarte al Dios omnipotente, al Dios todopoderoso, para el que dice la palabra que nada es imposible, manifestar su poder mediante el Evangelio para traer salvación? ¿Realmente alguna vez lo hemos pensado? Porque sí, quizás muchos de nosotros llevamos muchos años viniendo a la iglesia, o quizás muchos de nosotros hayamos reconocido al Señor en nuestras vidas como Señor y Salvador, pero realmente hemos pensado en la manifestación de ese poder del Dios Todopoderoso a través del Evangelio para traer salvación. Y mírense ustedes, si realmente hemos conocido que somos salvos. ¿Alguna vez has visto o has sido capaz de entender la grandeza y la belleza de la actuación de ese poder de Dios para traer a vida a una persona muerta? Para traer a vida a una persona muerta. Miren, solo por la palabra, y esto es literal, solo por la palabra, el Señor Jesucristo en una ocasión diciendo, Lázaro, ven fuera. ¿Saben qué fue lo que sucedió? Pues que Lázaro, que estaba muerto, resucitó y salió fuera. Creo que todos conocemos, ¿verdad?, ese episodio. Solo con la palabra, el Señor Jesús diciendo, Lázaro, ven fuera, Lázaro se levantó y salió. Él resucitó nuevamente a la vida física, pero todos sabemos que él, como el resto de las personas, acabaría muriendo más adelante, ¿verdad? Sin embargo, ya ahí vemos cómo el Señor Jesucristo pudo mostrar su poder y su deidad. Pero hermanos, es ahora por la palabra del Evangelio, por la verdad de este Evangelio que nuestro Dios, que nuestro Señor muestra, si cabe, aún más su poder. Y lo hace usando su palabra, con su Santo Espíritu, para producir por medio de ella en un ser que se encuentra muerto, dice la palabra, en delitos y pecados, una nueva vida. Pero una vida que en este caso no solamente es nueva, sino que también es eterna. Una vida nueva y una vida eterna. El apóstol Pedro,
en el capítulo 1 de su primera carta, versículo 23, dice: pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Así, queridos hermanos y amigos, estamos viendo que este Evangelio tiene poder para salvación y por lo tanto se hace totalmente necesario y totalmente urgente que lo anunciemos, que se anuncie, que se proclame, que realmente se grite a los cuatro vientos a un mundo que se encuentra muerto de verdad, como leíamos antes en el Salmo, ¿verdad? Proclamarlo a todas las naciones. Y saben, es tan importante su anuncio que el primero que comienza a hacerlo, ¿saben quién fue? Pues evidentemente no podía ser otro que Dios, ¿verdad? No podía ser otro que Dios mismo el que comenzara a anunciar su Evangelio. Miren, el Evangelio es, voy a expresarlo así para que lo entendamos, un fruto concebido por el propósito de Dios. Es decir, el Evangelio surge, nace de Dios. Él es el que concibe el Evangelio, el cual por su infinita gracia y misericordia, sabemos que Él es el que idea, el que traza el plan de salvación para el hombre pecador y que lo lleva a cabo por la obra y la persona de su Hijo Jesucristo. Sabemos que el Evangelio nace de Dios, Él es el que idea, ¿verdad?, este plan de salvación. Y es Dios el que lo pone, primeramente, en anuncio a la humanidad. Si recordamos lo que decía Simeón cuando Jesús fue presentado en el templo, en Lucas 2, 29 al 31, él decía: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos el qué, tu salvación, la cual, dice, has preparado en presencia de todos los pueblos. La salvación es de Dios. La salvación que estaba viendo allí Simeón era ¿a quién? A Jesús. Y esa salvación había sido preparada por Dios en presencia de todos los pueblos. Así que Dios, por lo tanto, quien concibe el Evangelio, y es Él mismo quien nos lo da primeramente a conocer y empieza a anunciarlo. Como dice el salmista en el Salmo 98, 2, el Señor ha dado a conocer su salvación a la vista de las naciones, ha revelado su justicia. Y sabemos que Él lo hace, hermanos, su anuncio por medio de su palabra, porque es ella y solo ella, la palabra, la manera por la que Él dará vida a aquellos que están muertos, como leíamos antes en Primera de Pedro. Simplemente si hiciéramos un recorrido, ya desde el mismo Génesis, vemos cómo Dios está anticipándonos y presentándonos al Salvador. En Génesis capítulo 3, versículo 15, ahí ya encontramos lo que le llaman el protoevangelio, el primer evangelio. Y luego seguimos viendo a lo largo del recorrido de todo el Antiguo Testamento cómo Dios va a seguir proclamándolo por medio de sus profetas. Y vamos viendo en diferentes momentos cómo la palabra sigue apuntando hacia ese maravilloso acontecimiento. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, en Lucas 1, 68 al 70, él decía: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su pueblo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Y el Señor Jesucristo, ¿verdad? Recordamos también cuando se encontró con aquellos dos discípulos que iban camino a Emaús, dice la palabra en Lucas 24, 27, que Él, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas
las Escrituras. Así que vamos viendo cómo a lo largo del recorrido del Antiguo Testamento empieza Dios ya, ¿verdad?, a ir mostrando ese Evangelio. Y quizás uno de los pasajes donde lo vemos en una mayor magnitud y grandeza es aquel que se encuentra en el capítulo 53 de Isaías y que precisamente Pablo, nombra también en Romanos capítulo 10, versículo 16. Y sabemos que el profeta Isaías en ese capítulo, ¿qué está haciendo? Pues él está anunciando algo maravilloso que iba a suceder. ¿Y qué es lo que anuncia? Pues ni más ni menos que anuncia la muerte, el sacrificio sustitutorio de Cristo para el perdón de nuestros pecados. Así pues, a través de la palabra, vamos viendo entonces a Dios que en ese recorrido de la historia, ¿verdad?, va dejándonos destellos, va dejándonos pinceladas de un lienzo que poco a poco nos va permitiendo vislumbrar cada vez más el momento en el que el Evangelio iba, podemos decirlo así, a tener su manifestación, su cumplimiento perfecto, ¿verdad? Y ahí es donde llega el punto determinado en la soberanía de Dios en la historia. Ese momento en el que llega ¿quién? El Salvador. Cuando llega Jesús, el Hijo de Dios. Ya esas buenas noticias fueron anunciadas, como leemos en Lucas 2, del 10 al 15, por las huestes celestiales de Dios. ¿Recuerdan? Cuando aquellos ángeles se aparecieron a los pastores y les dieron ¿el qué? Las buenas nuevas de gran gozo. Y es desde entonces, hermanos, desde el momento en el que llega Cristo, cuando se convierte Él mismo, el Señor Jesucristo, en aquel que iba a llevar una vida de proclamación y anuncio del Evangelio. Una vida de proclamación y anuncio del Evangelio que Cristo iba a llevar no solamente de palabra, sino también con sus hechos, con su vida misma, porque Él, podemos decir que es la esencia, sin lugar a dudas, del Evangelio. ¿Recuerdan lo que nos ha estado enseñando nuestro hermano Javi, verdad, del Evangelio de Marcos? ¿Recuerdan cómo comenzaba ese Evangelio? ¿Cómo comienza ese Evangelio? Dice Marcos, principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. El Evangelio, como sabemos, son las buenas noticias, son las buenas nuevas que nos hablan de la vida del Señor, que nos hablan de su muerte y que nos hablan de su resurrección como la provisión para nuestro perdón y para nuestra salvación. Ese es el Evangelio, ese es el anuncio. Y eso es lo que Dios desde el principio nos ha mostrado a través de su palabra. Y que Cristo mismo vino para cumplir y para vivir, porque Él es el Evangelio. Así que estamos viendo la importancia de su anuncio, ¿verdad? Estamos viendo la necesidad de su anuncio, que Dios mismo lo hace, que Cristo mismo lo hace. Y ahora sabemos, hermanos, que somos nosotros, los creyentes, todos los cristianos sin excepción, todos los cristianos sin excepción, a quienes se nos manda a seguir anunciándolo, a quienes se nos manda a seguir proclamándolo por medio de la predicación de la palabra. Esa fue la gran comisión que el Señor Jesucristo dio a su iglesia, a cada uno de sus hijos: ir y anunciar el Evangelio de Cristo, de Dios, las buenas nuevas de salvación a toda criatura, a toda criatura. Nosotros tenemos hoy esa encomendación aún vigente en nuestras vidas, hermanos. Hoy sigue siendo necesario que tú puedas obedecer a Cristo
y puedas proclamar y llevar y anunciar el Evangelio de salvación a cuantos te rodean, porque Él nos lo ha encomendado. Y aquí hay algo que es muy importante también, que me gustaría destacar en esta mañana acerca del Evangelio. Igual que hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, como nos dice la palabra en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, hay un solo mensaje que salva. Y ese mensaje, como estamos viendo, es el Evangelio. El mensaje del único Señor Jesucristo. El único Evangelio que tiene poder de Dios para la salvación. Solo hay uno. Uno. Miren, en ocasiones en la palabra nos encontramos al Evangelio presentado indistintamente como el Evangelio de Jesucristo o el Evangelio de Dios, pero no son dos evangelios. No son dos evangelios. Es uno solo, que proviene de un solo y trino Dios. Por ejemplo, en Marcos, que estábamos citándolo anteriormente, en el capítulo 1, versículo 1, Marcos dice el Evangelio de Jesucristo. Y un poco más adelante, en el versículo 14, él dice el Evangelio de Dios. Luego, por ejemplo, en Romanos, también Pablo, en el capítulo 1, en el versículo 1, dice Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y luego un poco más adelante, en el capítulo 15, versículo 19, dice, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Así que Evangelio solo hay uno, aunque en la palabra indistintamente podamos encontrar mención al Evangelio como el Evangelio de Dios o el Evangelio de Cristo, lo cual no es otra cosa que una confirmación más de la Trinidad de Dios. Así esto es muy importante, porque no hay otro mensaje que pueda traer salvación, ninguno. ¿Recuerdan cuál fue la exhortación bien dura que el apóstol Pablo escribió a los hermanos de Galacia, verdad? ¿Recuerdan lo que él les decía en Gálatas? En el capítulo 1, del 6 al 9, él les decía, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y fíjense lo que dice en el versículo 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. No hay otro evangelio. Volvemos a repetir lo mismo, si solo hay un Dios y solo hay un mediador entre Dios y los hombres, solo hay un mensaje que tiene poder para salvación, y ese es el evangelio de Dios, el evangelio de Cristo. Miren, una de las cosas que estamos viendo hoy en las noticias, ¿verdad?, con todo este tema del COVID, del coronavirus, como todos saben, es que en el mundo hay varias compañías que están investigando para intentar traer una vacuna que pueda curar esta enfermedad, ¿verdad? Y yo no sé cuántas hay ya en investigación, no sé si son 10, 15, 20 vacunas, no lo sé. Unas van más adelantadas en su proceso, otras van más retrasadas. Pero estoy convencido, por lo menos yo personalmente pienso así, casi que sin equivocarme, que la esperanza que actualmente tienen muchas personas en el mundo, ¿saben cuál es? Pues precisamente escuchar la buena noticia de que se encuentra una vacuna eficaz contra el COVID. Yo creo que esa es la buena noticia que la mayoría de las personas de este mundo están esperando oír cada día en las noticias, porque cada vez que encendemos las noticias, el único es un monotema, ¿no? Solo se habla del COVID, las muertes y lo que está sucediendo. Y yo creo que la expectativa y el deseo de la mayoría de las personas, la buena
noticia, entre comillas, que desean recibir es que se encuentre esa vacuna. Solo Dios sabrá. Pero evidentemente con el tiempo, quizás probablemente se encuentre esa vacuna, ¿verdad? Y es más, probablemente al final no solamente será una vacuna, a lo mejor habrán 2 vacunas efectivas, o 3 vacunas efectivas, o a lo mejor incluso al final todas las vacunas que se están investigando serán efectivas. Y cada uno de nosotros escogerá la vacuna que quiera, se la pondrá y se curará. Pero eso jamás va a pasar con ningún otro mensaje. Jamás va a suceder con ningún otro evangelio. Jamás habrá otro evangelio que pueda traer para curar el mal del pecado que el evangelio de Cristo. Todos los que están intentando curar el mal del pecado con otras opciones saben dónde están o dónde estarán, ¿verdad? Saben cuál será su final, ¿verdad? El infierno, la muerte eterna, la condenación de Dios, la ira eterna de Dios en sus vidas. De ahí también entonces que el llamado constante de Dios y el llamado constante de su Hijo Jesucristo, ¿saben cuál es? Cree en el Evangelio. Cree en el Evangelio. ¿Recuerdan en Marcos capítulo 1, versículo 15, el Señor que decía, crean en el Evangelio? Y ese tiene que ser también nuestro grito. Cree en el Evangelio. Si nos fijamos en la lectura de Romanos que hemos tenido, si continuamos leyendo, fíjense bien que el apóstol Pablo, en los versículos siguientes, él sigue diciendo algo que es muy importante. Dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Tanto al judío, primeramente, dice, como al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Queridos hermanos y amigos, el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Por eso ese es el llamado constante de Dios y ese es el llamado de su Hijo cuando vino a anunciar las buenas nuevas. Crean en el Evangelio, porque el poder de Dios para salvación solamente podrá actuar única y exclusivamente sobre todo aquel que cree, sobre todo aquel que realmente tiene fe en ese Evangelio. Esa va a ser únicamente la persona que pase de muerte a vida. En Juan capítulo 5, versículo 24, el Señor Jesucristo decía, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y saben, aquí volvemos a encontrarnos ese punto tan maravilloso, un punto que realmente queda fuera de todo nuestro entendimiento, pero que sin embargo por la fe creemos y reconocemos que es así porque Él nos lo enseña en su palabra, ¿verdad? Y es entender por un lado la soberanía de Dios en la salvación, la cual sabemos que nos es dada por gracia. Y sabemos que esa fe es un regalo, un don de Dios. Pero por otro, ¿verdad? Nos encontramos con la responsabilidad que tenemos de creer en el Evangelio. Y las dos se conjugan de manera maravillosa y milagrosa, ¿verdad? Para nuestra salvación, en la gracia y en la soberanía de Dios. Pero ahí están. Por eso el llamado es, cree en el Evangelio. En San Juan 3:18 el Señor también decía, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Así que es importante creer en el Evangelio para que el poder de Dios pueda ser un poder para la salvación. Y en el versículo 17, y con esto vamos acabando, vemos algo también muy importante, queridos hermanos y amigos. El Evangelio nos revela a un Dios que es justo. Nos revela a un Dios que es justo tanto en su naturaleza como en esa misma manifestación de su justicia pura y perfecta. Pero también el Evangelio, ¿verdad?, nos revela a nosotros que somos pecadores, miserables e indignos, cómo Dios nos imputa, cómo Dios nos atribuye su justicia perfecta. Y aquí hay algo que es precioso, ¿no? Porque vemos cómo ese Dios perfecto, perfectamente justo, en su naturaleza y en su propia justicia, para nada compromete su justicia al imputarnos a nosotros pecadores, miserables e indignos, su salvación. Y esto es precioso, ¿verdad? ¿Cómo nos atribuye Dios esa justicia? Pues como sabemos, por medio de nuestro Señor Jesucristo, aquel que, como ya mencionábamos anteriormente, es la provisión de Dios para el perdón de nuestros pecados y de nuestra salvación. En Romanos, en el capítulo 3, los versículos del 21 al 26, Pablo dice: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea Él el que justifica al que tiene fe en Jesús. Hermanos, a través de la obra de Cristo, a través de lo que Dios proveyó en esa obra, es la manera en la que Dios, justo y perfecto, nos imputa la justicia de Cristo a nosotros pecadores. Esa es la única manera que Dios tuvo y tiene para perdonar nuestros pecados sin comprometer su justicia. Porque no nos olvidemos que Él castigó su ira en la persona de su Hijo. Y de esa manera entonces pudo imputarnos a nosotros la justicia de Cristo. Y no hay otra manera. No existe otra posibilidad. Porque saben, solo Cristo, como sabemos en su palabra, cumplía perfectamente los requisitos necesarios que demandaba la justicia de Dios. Una vida sin pecado. Y eso no hay nadie que la pueda tener, sino solo Cristo. Y algo que hemos visto en esta lectura y que engrandece aún más esta obra es que fue Dios mismo el que puso el sacrificio. Dios mismo fue el que ofreció el sacrificio. Qué grande, ¿verdad? Él sabía que no había manera en que nosotros pudiéramos hacer nada. ¿Y qué hizo Él? Proveyó. ¿Y a quién puso? A su Hijo. Ese castigo para Dios es un castigo perfecto y completo. Ese sacrificio de Dios en Cristo fue perfecto y completo. Y por lo tanto lo hacen único. Único. Como igualmente es único el mensaje del Evangelio que lo anuncia. Que es poder de Dios para la salvación. Quiero terminar simplemente compartiéndoles una pequeña lectura en Colosenses capítulo 1, del 3 al 6. Colosenses 1, del 3 al 6 dice la palabra: damos gracias a Dios,
el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en vosotros, desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad. La palabra de verdad, hermanos, el Evangelio de salvación, dice Pablo, está en todo el mundo dando fruto constantemente y creciendo. Y saben una cosa, eso no ha dejado de ser así nunca. Nunca ha dejado de dar fruto el Evangelio de Dios. Nunca ha dejado de crecer el fruto del Evangelio de Dios. Y yo creo que, sin lugar a dudas, la prueba, ¿verdad? La prueba la tenemos aquí, hoy. Habemos, ¿verdad?, aquí un grupo de personas a las cuales ese Evangelio produjo salvación y vida. Y sabemos que esto es así, solo por la gracia y por el poder de Dios. Y sin lugar a dudas, porque eso es lo que también Dios quiere, con el uso de cada uno de sus hijos, que fielmente en la historia han ido cumpliendo esa gran comisión de ir y anunciar el Evangelio. Si el Evangelio ha llegado hasta el día de hoy, hermanos, ha llegado porque Dios lo ha mantenido por su gracia, con su poder, y ha usado y sigue usando a su iglesia para poder proclamar las buenas nuevas de salvación. Ese Evangelio, volvemos a repetir, como le decía Pablo a los hermanos de Colosas, está en todo el mundo dando fruto constantemente y creciendo. Y sabemos que será así hasta que el Señor venga. Queridos hermanos, no desmayemos. No flaqueemos ante las circunstancias que a veces, es verdad, pueden estar ahí fuera. Parece que son circunstancias que a veces ponen barreras a que podamos llevar el Evangelio. Pero también muchas veces reconozcamos que esas circunstancias están en nosotros mismos. Quizás por nuestra falta de fe en el poder de Dios en su Evangelio. Quizás porque todavía, ¿verdad?, nos invaden dudas, temores, porque ponemos quizás la carga del esfuerzo en nosotros y no descansamos en que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Recordemos, como nos dice Pablo, que tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Les ruego a todos que puedan estar orando. Oren por mí, pero oren también por cada uno de ustedes, para que nuestro Señor nos permita ver la grandeza y la necesidad y la urgencia que el mundo tiene de recibir el Evangelio. Oren para que el Señor nos permita ver en las próximas predicaciones esos ejemplos maravillosos, reales, que la palabra nos muestra del poder del Evangelio en la vida de una persona. Y que esto nos aliente, hermanos, que esto nos anime a seguir evangelizando allí donde cada uno de nosotros está cada día, para la gloria y la extensión del reino de Dios. Señor y Padre Celestial, agradecidos estamos a ti, Padre. Agradecidos porque tú un día tuviste a bien, Señor, que este mensaje del Evangelio, que es tu poder para salvación, pudiera llegar hasta nuestros oídos, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu misericordia y por tu amor al habernos atraído hasta Él, Señor. Dios mío, te suplicamos, te rogamos
encarecidamente que tú abras, Señor, en nuestros corazones, que tú pongas en nosotros, Señor, ese sentir de entender la necesidad que hay en este mundo, Señor, de tu Evangelio, Padre. Que tú pongas en nosotros, Señor, la urgencia de poder predicar estas buenas nuevas de salvación. Dios mío, no hay nada más poderoso que el Evangelio. Sabemos que no hay otro, Señor, solo el que tú nos has dado. Y lo has puesto en nosotros, frágiles vasos de barro, para que podamos ser usados por ti, Señor, como embajadores tuyos en llevar este Evangelio. Padre, que tú alientes cada una de la vida de los que estamos aquí, que podamos ir viendo a la luz de tu palabra, Señor, como tú fuiste obrando en diferentes ocasiones, manifestando tu poder transformador, manifestando, Señor, la grandeza de ese Evangelio que no hizo acepción de personas, manifestando la grandeza de tus siervos que fueron usados con poder cuando realmente confiaban, tenían fe en ti, Señor, y que tú nos ayudes a nosotros, Padre, a seguir siendo usados por ti para llevar el Evangelio. Hay hambre, Señor, hay necesidad. Vemos este mundo como está, oh Padre, y queremos que no haya nada, Señor, nada que pueda apagar el fuego del deseo de nuestros corazones de anunciar las buenas nuevas de salvación. Dios mío, gracias. Gracias por tu palabra y que obre, Señor, en favor de la vida de todos nosotros. En el precioso nombre de Cristo Jesús te damos las gracias y te lo pedimos. Amén, Señor.